Muy buenas lectores, bienvenidos de nuevo al canal de la Biblioteca de David y como podéis ver hoy vamos a hablar de La carretera, de Cormac McCarthy, así que vamos allá. La carretera es uno de esos libros que cuando uno empieza a leerlo, si no sabe nada de antemano, puede llegar a creer que es un libro que lleva entre nosotros muchísimos años, ¿no? Y la verdad no es esa. Yo me sorprendí cuando descubrí la fecha en la que se había publicado, ya que es un libro publicado en el año 2006. Como dato relevante, ganó el premio Pulitzer durante ese año. Es curioso porque cuando uno lo lee, es de estos libros que uno ya intuye que es un libro que de aquí 50 o 100 años va a seguir siendo o va a seguir considerándose una obra maestra. Es un libro muy diferente a lo que yo había leído hasta ahora. Es verdad que tiene algunas características, aunque no sé cómo decirlo, pero algunas características que puedo ver en otros autores, anteriores a él, obviamente, pero que de una forma diferente. Pero esto, más adelante en el vídeo, lo explicaré de una forma más detallada. Sabéis que antes que nada me gusta hablar un poquito de la edición de los libros, pero en este caso tengo muy poco que decir. Esta es la típica edición de bolsillo, que realmente no tiene nada. Tiene el libro simplemente y ya está. Son ediciones cómodas, son ediciones que suelen ser bonitas, se ven bastante bien en el librero y esta en concreto pues también tiene una portada que la verdad es que me parece más que conseguida. Pero nada más que añadir. Intentando hablar también un poquito sobre el autor, tenemos que destacar que McCarthy es un autor estadounidense, nació en el año 1933, y desgraciadamente murió el pasado verano. El autor en general tiene un estilo que a mí me parece bastante reconocible en general en los autores estadounidenses. Así como la literatura hispana y sobre todo la latinoamericana tiene como mucho envoltorio, mucha descripción en general, la literatura estadounidense, al menos por lo que yo he podido leer hasta ahora, me parece una literatura bastante más parca en palabras, sin tanta floritura, intentando no pasarse en cuanto a descripciones del entorno. Y a mí es esto que personalmente me gusta, ¿no? Ya sabéis que yo vengo mucho de leer a Fante, de leer realismo sucio, y esta es una de las características. Y el autor de este libro, Cormac McCarthy, al menos en este libro y por lo que yo he podido leer sobre el autor relacionado con otras obras, él tiene un poco de estas características. Obviamente la escritura de Cormac McCarthy en este libro, y al menos por lo que yo he podido saber de otros libros, no tiene nada que ver con el realismo sucio, ¿vale? No creáis que estoy intentando compararlo. Me refiero un poco a que la literatura estadounidense en general es una literatura como un poco más directa, sin tanta floritura, como estaba diciendo al principio. Intentando ya pasar un poco a lo que significa esta obra y por qué entiendo yo que esta obra ganó el premio Pulitzer. Yo tampoco me considero ningún gran analista, todo lo contrario, al final soy un lector bastante mediocre que viene aquí a hablar de los libros y de si le han gustado o no, intentando analizarlo de la mejor forma posible dentro de mis limitaciones. A mí es un libro que me ha gustado mucho. Hacía mucho tiempo tampoco, porque al final leo muchos libros, ¿no? Así que vamos a decir, hacía muchos libros que un libro o una obra no me sorprendía por su estilo. Creo que la mayoría de obras, en general, al final están escritas de una forma muy similar. Y esta obra me ha recordado un poco, salvando las distancias, a cuando yo leí Ensayo sobre la ceguera. Está claro que tienen unas similitudes obvias y es en la temática, ¿no? Ambas obras son obras posapocalípticas. Aunque La carretera considero que es una obra mucho más apocalíptica que Ensayo sobre la ceguera. Así como Ensayo sobre la ceguera, digamos que nos ponen en una situación de un mundo actual que se cae y se vuelve a levantar, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Sin tampoco hacer mucho spoiler. En La carretera no. En La carretera todo está ya hecho trizas. No hay nada que se pueda reconstruir en base a esto, al menos en el corto plazo, ¿no? La obra nos pone ya en la situación en la que todo está derruido. La civilización ha caído, hay muy poca gente y la gente en la que hay por ahí no puedes confiar demasiado. Digamos que esto ya es una de las diferencias en la que encontramos con Ensayo en la ceguera. Pero sin intentar hacer una comparación demasiado larga, porque quiero centrarme en uno de los puntos, creo que aparte de cómo comentaba
la parte apocalíptica, que otra de las partes que me ha llamado la atención, y de nuevo, no sé si es algo característico de otros libros del autor, es la forma en la que trata los diálogos, ¿no? En esta obra lo que tenemos es un narrador en tercera persona, pero esa similitud de la que hablo en comparación con Ensayo sobre la ceguera es en la parte de los diálogos. Así como pasa con Ensayo sobre la ceguera, cuando hay un diálogo te sorprende, y me explico. En la mayoría de libros tú lo estás leyendo y cuando aparece un diálogo ya sabes que va a aparecer. Es muy obvio por la forma en la que está escrito el libro, ¿no? Pero en Ensayo sobre la ceguera, igual que con este libro, no sucede así. Tú como lector tienes que ser un lector un punto más activo, el cual esté atento, porque tú visualmente, tú no ves que el diálogo viene. Entonces tú cuando lo estás leyendo, el diálogo te sorprende. Entonces esto como lector te obliga a estar mucho más atento de lo que te obliga en otro tipo de libros. Y esto a mí me parece una característica que ya eleva el libro, ¿no? Obviamente el libro tiene que tener muchas otras características para que sea considerado un buen libro. Pero estas características que hacen a un libro diferente, a mí me gustan, porque al final, cuando uno se cansa de leer, entre comillas se cansa, porque yo no me canso, pero cuando lee casi 10 libros al mes, como leo yo, pues cuando tienes libros que tienen un aire fresco en la forma en la que están escritos, simplemente en la forma en la que están escritos en cuanto a la gramática per se, ya te sorprenden, ya es algo como, bueno, vamos a leer esto porque me parece interesante. Pero a mí esta característica en especial, sobre todo un lector como yo que me considero muy difuso, soy de estas personas que a la mínima que está leyendo se pone a pensar en lo que cenó ayer, pues esto a mí me gusta porque me obliga a estar mucho más atento, me obliga a estar atento a la obra y me hace meterme más de lleno dentro de la obra. Metiéndonos ya de lleno a hablar sobre la obra en sí y dejando de lado las comparaciones con otras obras y dejando también un poco de lado cuál es el estilo literario del autor, tenemos que tener en cuenta de que tenemos un narrador en tercera persona el cual nos está contando lo que está sucediendo. Digamos que este narrador de alguna forma está viendo la situación desde arriba, intentando comprender este mundo postapocalíptico en el cual todo se ha ido al garete y en el cual no nos termina de decir cuánto hace que ha sucedido, ¿no? Y esto me parece una de las claves porque tú no sabes si han pasado 6 meses o han pasado 5 años. Aunque, sin querer hacer mucho spoiler, yo creo que está más cerca casi de los 5 años que de los 6 meses, por la situación en la que se encuentran los personajes, ¿no? También vemos como ambos personajes, haciendo referencia a la obra en sí, lo que están haciendo es ir del norte al sur. No sabemos cómo de norte y tampoco sabemos cómo del sur quieren ir. Ellos intentan buscar un sitio más cálido. Tampoco se nos dice dónde están. Obviamente por el autor y por todo, todos nos hacemos un poco la idea de que están en Estados Unidos, pero lo que es obvio es que están en el hemisferio norte, ya que si van del norte al sur buscando calor, significa que, pues bueno, que están en el hemisferio norte, ¿no? Si no, sería al revés. Esto es una de las características de la obra, ¿no? Vemos a un hombre y a su hijo, el cual no sabemos muy bien la edad, porque del hombre la edad no es relevante, porque al final da igual que tengas 30, 40, 50 años, tu comportamiento como persona adulta es muy similar, pero la edad del niño tampoco se nos revela y la edad del niño puede llegar a ser más relevante, ¿no? Porque al final entendemos también que depende de la edad del niño, el niño puede estar capacitado para unas cosas o no. Pero claro, dependiendo del entorno, los niños evolucionan de una forma u otra. Lo que está claro es que mi sensación, y esto ya es una teorización mía, es que el niño está en torno a los 5 años, 4 o 5 años, más o menos, por cómo le habla el padre, por cómo el niño reacciona, y teniendo en cuenta también que se presupone que es un entorno en el cual ya llevan tiempo, no acaban de aparecer ahí. Obviamente la obra nos pone ahí cuando todo ya está perdido, por decirlo de alguna forma, o cuando el mundo está destruido. Pero nosotros no sabemos cuánto hace que está destruido porque el autor no nos pone en la situación de lo que ha sucedido, ¿no? Y creo que esto es una de las magias de la obra, ¿no? Vemos como los dos personajes están intentando salvarse. No están intentando salvar nada, se están intentando salvar ellos mismos. Y para salvarse ellos mismos tienen que hacer cosas que nadie de nosotros, o prácticamente todos los que estamos viendo este vídeo, realizaría, ¿no? Porque son actos como, bueno, lo que os podéis imaginar dentro de un libro apocalíptico, ¿no? Sin querer hacer mucho spoiler.
Es una obra que realmente no se puede hacer spoiler per se, ¿no? Creo que lo que he comentado se puede descubrir en la primera página y el poco spoiler que se puede hacer es que no tendría sentido hablar de ello, no tiene sentido hablar de cómo transcurre la obra. La obra en sí, el potencial de la obra está en, primero, cómo está escrita, obviamente, por eso es una obra tan afamada, ¿no? Y con razón, pero la obra, el potencial de la misma está en cómo te hace sentir. Es una obra que en todo momento te hace sentir en tensión de qué va a suceder, de qué le va a suceder al niño, de qué le va a suceder al padre, de cómo el padre intenta adaptar al niño al nuevo mundo, porque el niño es un niño y no termina de entender todo lo que sucede alrededor. Sí que es verdad que por sacar alguna pequeña puntilla al libro o por intentar ser un poco crítico, creo que lo único que a mí me cuesta de ver como realista es que si tenemos en cuenta la forma en la que se comporta el niño, intentando tener en cuenta también por el entorno cuánto hace que ha sucedido lo que ha sucedido, creo que el niño debería estar más adaptado a la situación. O creo que no le debería sorprender tanto como parece que le sorprende en la obra. Pero esta es la única pega que yo le puedo encontrar al libro intentando analizarlo con mucho más detalle, ¿no? Como comentaba, es un libro que te tiene todo el rato en tensión, te tiene todo el rato pensando qué es lo que va a suceder a este hombre, qué le va a suceder con su padre, qué le va a suceder en todo el entorno, va a aparecer alguien más, no va a aparecer nadie más, etcétera, ¿no? Y otras de las cosas que creo que no he mencionado y me parecen relevantes del estilo del libro es cómo está escrito. El libro al final está escrito como si fuera un diario, por decirlo de alguna forma. Voy a intentar explicarlo, ¿vale? Como vemos, tiene muchos párrafos. Pues prácticamente en cada párrafo es como si hubieran pasado ya mucho tiempo dentro de la obra. Puede haber sucedido un día o pueden haber sucedido horas. Pero digamos que el libro no intenta conectarnos tanto lo que está sucediendo, ¿no? Intenta ser muy claro, muy conciso. Sucede esto, y no le hace falta tenernos conectados totalmente con la historia, ¿no? No intenta envolverlo de ninguna forma. Es como, esto sucede, estos son los diálogos, esto es lo más crudo que tú puedes imaginarte, o de la forma más cruda prácticamente que yo te lo puedo explicar, y esto es todo. Creo que hay muy poco más que decir sobre la obra. Creo que es una obra que, como ya he dicho, me parece magnífica. Es una obra que te tiene en tensión todo el rato. Es de esas obras que uno se va a dormir y la sigue rumiando, porque tiene mucho, es una obra que te hace sentir mucho, como decía. Y dicho esto, me parece una obra imperdible. Creo que cualquiera debe leer La carretera. Creo que es una obra magnífica. Creo que entiendo de sobra por qué tiene el premio Pulitzer. Y lo que más me sorprende es que para muchos no está considerada la mejor obra del autor. Así que lo que me da más ganas aún de leer más obras de Cormac McCarthy, el cual es una pena que falleciera hace un año aproximadamente, pero bueno, ya 90 años, pues también al menos no falleció joven y nos dejó con mucha literatura para leer. Dicho esto, gente, lo de siempre, si os gustan este tipo de vídeos, dadle un like, suscribiros porque es lo que más me apoya y más me motiva para seguir haciéndolos. También debajo en la cajita de descripción tenéis un link a la página web en el cual tenéis el resumen de la obra de una forma más detallada, y también tenéis un link a mi canal de Instagram en el cual pues subo contenido de forma diaria. Nada, gente, esto ha sido todo. Espero que leáis La carretera y si ya la habéis leído, decidme qué os ha parecido a vosotros. Así que esto es todo, gente. Hasta la próxima. Chao.